Saludos cordiales, muy buenas noches. Gracias por estar en la señal de Teleamazonas. Este es el programa Hora 25. Transmitimos en vivo desde los estudios en Quito de nuestro canal. El caso Odebrecht caminó por varios países de América Latina. Mientras en otras naciones hay investigaciones y procesos en marcha, en el Ecuador o desde el Ecuador se miraba esto que ocurría alrededor del caso Odebrecht, yo diría desde una tribuna, desde una condición de espectadores. Sin embargo, el viernes en la madrugada se llevó adelante una ofensiva impresionante con allanamientos, detenciones y despliegue policial. El caso Odebrecht reventó en nuestro país, podríamos decir. No se conoce con precisión la famosa lista, pero es claro que hay personas involucradas en coimas y cohechos. Entre los investigados por la Fiscalía están el Contralor, el tío del vicepresidente y un exministro de Estado. 5 detenidos y 12 allanamientos. El presidente Lenín Moreno dijo que hay más implicados y que la lista todavía tiene otros nombres. El fiscal, hombre cercano a Rafael Correa, se alista a viajar nuevamente al Brasil en estos días. Vendrán nuevas campañas. Las conjeturas e interpretaciones ciudadanas van por todo sendero, por todo lado. Se habla de enfrentamiento entre bandas al interior del régimen. Puede también uno pensar que se trata de decisiones de un gobierno calculador que quiere limpiar su rostro y tener cara para las medidas económicas que serán inevitables. Se dice que hay un descontrol frente a la fuerza de las evidencias. Lo cierto es que el caso Odebrecht tiene potencia de un ciclón que por el camino lleva todo cuanto puede encontrar. Las implicaciones políticas son imprevisibles. Los manejos jurídicos se expresan diestros a esta hora. El desenlace tendrá sin duda las mismas características de un tsunami, han dicho algunos observadores. Los invitados aquí en el estudio de nuestro canal esta noche son María José Carrión. Ella es la presidenta de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional. También nos acompaña Juan Sebastián Roldán. Él fue secretario de Transparencia del actual gobierno, o del gobierno de Rafael Correa, perdón. También nos acompaña Paul Almeida. Él es vocero del Partido Comunista Ecuatoriano. Y agradezco la participación de Ramiro García, presidente del Colegio de Abogados. Gracias entonces por estar con nosotros. Martina, buenas noches. Buenas noches, Andrés, y bienvenidos todos. Un solo detenido dejaba el escándalo de corrupción más grande de América Latina aquí, en Ecuador. El exministro Alexei Mosquera, hasta que la Fiscalía decidiera actuar esta semana. Una serie de allanamientos por el caso Odebrecht se ejecutaron el viernes, cuando el fiscal general retornó de Brasil, donde le fue suministrada la famosa lista en la que constan los nombres de funcionarios y de empresarios que recibieron coimas de la constructora brasileña a cambio de adjudicar contratos. Una lista que consideraron una mera referencia a países como Colombia y Perú, donde se detuvo a implicados aún antes de que Marcelo Odebrecht empezara sus delaciones. Una lista que es reservada y en la que no empiezan ni terminan los nombres de todos los implicados en una trama que la Fiscalía pudo y tuvo que investigar de oficio con más claridad, más firmeza y más celeridad meses atrás. Una lista en la que parecería constan nombres tan importantes como el del Contralor Carlos Polit o el tío y familiar cercano de Jorge Glass, Ricardo Rivera. Nombres a los que podrían sumarse otros de mucho mayor resonancia. Personal de la Fiscalía y del Grupo de Operaciones Especiales de la Policía, GOE. En el mismo sector, la casa del actual Contralor Carlos Polit fue intervenida por agentes de la policía. Paren la persecución. ¿Quién lo persigue? ¿Quién lo persigue, señor Rivera? Los delincuentes de siempre. 6 detenidos, la credibilidad manchada del Contralor Carlos Polit y suspicacias sobre Jorge Glass por gestiones de su tío Ricardo Rivera. El saldo de 12 allanamientos por el caso Odebrecht, que ha estado en la palestra pública desde el año pasado y sobre el que se ha pronunciado ya el presidente. Estábamos hablando de forma veraz el momento en que dijimos que íbamos a hacer una lucha frontal, abierta,
y una cirugía mayor a cualquier tipo de corrupción. Por ahora, según la Fiscalía, se han identificado transferencias electrónicas por $5 millones y la entrega de otros 8 millones en efectivo a través de 4 empresas que camuflaron coimas de la constructora a empresarios y funcionarios públicos a cambio de que se le adjudicaran obras. Con esas coimas se asocia a Ricardo Rivera, tío y familiar cercano de Glass. Hay un familiar mío que está siendo sujeto de investigaciones. Mi familia no huye, afronta todo. Vamos a afrontar un debido proceso. Creo en la justicia. A Rivera se lo vincula con la empresa Dialec, a la que según la Fiscalía Odebrecht entregó 8 millones en efectivo en coimas. Allí Rivera habría sido acreedor del 1% de todo contrato inicial y complementario que la empresa brasileña suscribió en el país valiéndose de su parentesco con Glass. Con Dialec también se vincula a Carlos Alberto Villamarín, quien no justificó $218.000 y que habría recibido ese dinero por favorecer a Odebrecht en contratos desde la Secretaría Nacional del Agua. Vinculadas están otras 3 empresas, Equitransa, Transpiace y Servici Conti. Miembros de esas empresas como Kepler Verdugo y José Catau están en prisión preventiva. Supuestos intermediarios entre Odebrecht y los funcionarios públicos como los empresarios José Terán Naranjo y Gustavo Mazú también corrieron la misma suerte. Otro presunto involucrado es el contralor Carlos Polit, quien salió del país el 26 de mayo con una licencia médica. La represalia que ha asumido el señor fiscal general por cuanto la Contraloría presentó en esa institución un informe con indicios de responsabilidad penal justamente en contra de su titular. De ahí que tras meses de silencio y espera de la acción judicial, la autodenominada Comisión Anticorrupción, a la que además demandó el contralor Polit por supuestas injurias en su contra al denunciar un sobreprecio en la refinería del Pacífico, instara a la Asamblea Nacional a suspender de sus funciones al contralor. Solo podríamos hacer juicio político aquellas que corresponden y se mencionan en la Constitución, pero también aquellas que tienen hasta un año previo, ¿verdad?, de finalizado su ejercicio en la función pública. La Comisión Anticorrupción también pidió al presidente Moreno que retire de sus funciones a Jorge Glass mientras se desarrolla la investigación, y en la Asamblea varios legisladores piden su comparecencia. ¿Quiénes son esos sinvergüenzas que antes de que ya se empiecen a ir del país se convoque al responsable político de los sectores estratégicos? Por ahora el presidente no se ha pronunciado sobre esos pedidos, pero sí ha dicho vía redes sociales que la canciller de la República se reunirá con la ONU para cooperar en el combate anticorrupción e instalará este lunes el Frente de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, pero las escenas de esta semana podrían ser solo la punta del iceberg, pues el fiscal volverá a Brasil la próxima semana. Un grupo de fiscales, un equipo, una fuerza de tarea para continuar con la recepción de versiones en virtud de que algunas de las personas involucradas tienen fuero de Corte Nacional. Si entre esos involucrados yace o no el expresidente Correa, al que Foja de Sao Paulo acusa de haber recibido dinero de Odebrecht para financiar su campaña, o no, es algo que despierta dudas. Bien, vamos a empezar entonces, vamos a provocar un análisis, una reflexión, un diálogo sobre el tema planteado. El caso Odebrecht y lo que ha ocurrido estos últimos días, el viernes en la madrugada de modo concreto. Ramiro García, por favor, su apreciación en términos generales de este tema. A ver, primero hay que dejar en claro un par de antecedentes. Esta investigación se inicia, mejor dicho, pone como fecha de inicio el 2007. ¿Por qué el 2007? Porque es desde ese año que Marcelo Odebrecht se hace cargo de la administración de la Compañía de la Familia. Recordemos que él es nieto de Norberto Odebrecht, el fundador de la compañía. Entonces, en 2007 él asume la dirección, la administración. Y al asumir la administración, genera toda una estructura de corrupción regional, país por país, en donde solicitan contratos, negocian los contratos a través de coimas con funcionarios de gobierno de los diferentes países y a través de eso se les adjudica estos contratos. En el caso específico del Ecuador, para 2007 Odebrecht tenía $800 millones en contratos. En el Ecuador. En el Ecuador. Había tenido antes del 2007. Sí, exactamente. Es más, tenía 800 millones en temas en camino, como el aeropuerto de Tena, por ejemplo. En 2008, me parece, entre 2007 y 2008, el gobierno decide expulsar a la compañía. Pero en 2011 la regresa. Y a partir de 2011 se le adjudica más de $1.500 millones en contratos por parte del gobierno. Entre otros, Poliducto Pascuales Cuenca, trasvase de Aulevinces, el acueducto Presa La Esperanza Refinería del Pacífico, el aplanamiento del terreno de la Refinería del Pacífico, Manduriacu, entre otros, ¿no? 15 contratos, ¿no? Sí, son 30 contratos, 15 grandes obras. 15 obras. Exactamente.
Entonces, a ver, vamos a ver que gran parte de estas obras se refieren a la refinería del Pacífico. ¿Quiénes son, o que eran parte del directorio de la refinería del Pacífico cuando contrataron con Odebrecht? Wilson Pastor, Jorge Glass y el señor Pavel Muñoz, entre otros. Bueno, eso como antecedentes, por un lado. Por otro lado, yo creo que hay que dejar en claro de qué estamos hablando. Cuando una compañía entrega dinero, coima, no está haciendo un acto de altruismo, no es que regala la plata. Está pagando por. ¿Pagando por qué? Pagando porque se le adjudique un contrato o porque al contrato ya adjudicado se le dé un manejo corrupto de manera que le permita una ganancia adicional. Por ejemplo, a través de renegociaciones, de replanteos de los costos, entonces, que es una de las prácticas más comunes dentro de la contratación pública. Usted contrata por 100 y a la final la obra termina costando 1000. Y eso ha pasado con varias de las obras. Gracias, doctor. Ahí hagamos una pausa. Juan Sebastián. Creo, Andrés, que el Ecuador está viviendo un buen momento. Por fin, hoy domingo, los pillos duermen o no duermen porque están preocupados de qué pasará la próxima semana. Según lo que sé y lo que dijo la fiscal Tania Moreno, que es quien lleva adelante la investigación, esto responde al tema de Manduriaco, pero todavía no está toda la información que vendría de Brasil. El punto por el cual se inicia la investigación es Manduriaco. Y creo que la buena noticia responde a que no viene desde el Ecuador. Cuando el presidente Correa decide tomar la justicia en sus manos, cerca la posibilidad de que las verdaderas entidades responsables de la investigación lo hagan. Y hoy día estamos teniendo esta explosión, no con respecto a lo que ha hecho el Ecuador para sacar adelante esto, sino con lo que significó el tema desde Brasil. ¿Y cómo funcionó en Brasil? Un juez, un solo juez de una ciudad del norte del Brasil, de Curitiba, se pega contra el imperio de Odebrecht. Y ese golpe termina sacudiendo a toda América Latina. En el Ecuador eso ha sacudido desde Brasil y lamentablemente no desde quienes eran responsables de sacar esto a la luz y que hoy día son parte del nuevo gobierno. Ok. Paul, por favor, buenas noches. Buenas noches, Andrés. Un abrazo a la gente que nos escucha y ve. Efectivamente, yo creo que es importante que se estén ventilando estos temas, que la justicia esté tomando cartas en el asunto, y la justicia tiene sus tiempos. Yo creo que el rol que debemos tener los ciudadanos, el gobierno y las distintas instituciones es justamente colaborar con la información y ser prudentes con lo que se dice. Lamentablemente, con estos casos lo que se ha hecho es utilizarlos políticamente con la intención de afectar al gobierno nacional, aunque evidentemente hay gente que está involucrada, y creo que el compromiso del compañero Lenín Moreno y el compromiso también del compañero Rafael Correa mientras estuvo en la presidencia ha sido hacer esa cirugía mayor a la corrupción y llegar hasta las últimas consecuencias, caiga Paul, quien caiga. Si es que esto afecta políticamente al gobierno, qué pena. Bueno, pues. yo creo que el gobierno no va a ser afectado políticamente porque ya el gobierno está prestando toda la colaboración. Y es justamente eso lo que los ciudadanos, las organizaciones y en general el pueblo está exigiéndole al gobierno y a todas las instituciones. Esperamos que la oposición no, sobre pretexto, digamos, de este caso, pretendan hacer un show político, un show mediático, solamente para debilitar el gobierno. El gobierno está tomando cartas en el asunto, creo que se está haciendo un proceso de revisión interna, no solo aquí, sino efectivamente para luchar contra la corrupción en todos los ámbitos. ¿Qué señal ha hecho el gobierno para esto? Bueno, Lenin ya ha iniciado convocando a este comité anticorrupción. Al frente hay una invitación donde están integrados o donde se está convocando incluso a personas que han estado destacadas en la oposición. Eso ya es una buena señal. Además que Lenin ha dicho, y públicamente lo está haciendo, es brindando todas las facilidades a la Fiscalía para que las investigaciones continúen. María José, por favor, buenas noches. Buenas noches, un saludo a los ciudadanos y ciudadanas que nos miran el día de hoy. Un saludo también a los panelistas que están aquí. Primero decir que yo rechazo aquello que usted comienza diciendo, Andrés, que es un enfrentamiento entre bandas al interior del gobierno. Aquí no hay bandas al interior del gobierno, hay un proyecto político que comenzó hace 10 años, obviamente un proyecto político que ha estructurado un país distinto en beneficio de las grandes mayorías, que ha habido una lucha frontal contra la corrupción, ha habido incluso de esos que usted dice síntomas, cuáles son las señales. Las mismas autoridades del gobierno anterior, saliente de la misma Revolución Ciudadana, anunciaron y denunciaron públicamente hechos de corrupción en la refinería de Esmeraldas, en Petroecuador, fueron los mismos miembros del gobierno. Es decir, ha habido una lucha permanente contra la corrupción, ha habido una línea directa y clara sobre esto, pero obviamente, o sea, hay elementos incluso que hemos visto, Pareja Cordero
en Charlie Pareja, no pertenece precisamente a la Revolución Ciudadana, ha estado en los sectores de oposición y se le encontró una vinculación directa. Aparentemente podría haber una red estructurada en Petroecuador, no de ahora, de hace mucho tiempo. También discrepo de lo que dice Ramiro. No se trata de que Marcelo Odebrecht llega al país en el 2000, a la compañía Odebrecht en el 2007 y a partir de allí comienzan los hechos de corrupción. Odebrecht probablemente tenía el mismo modus operandi desde el 1987 donde comienza a operar en el Ecuador. Hay 33 contratos y hay que decirlo con claridad. Hay que investigar también qué pasó en esos contratos. Acordémonos que antes también había mucha contratación a dedo, ¿no? Antes no habían estos mecanismos de puja, la web, ahora se publica muchas cosas de las cuales la propia ciudadanía puede participar en muchos concursos. Probablemente falten más mecanismos, sí, siempre faltarán mecanismos. Yo creo que como la que más, entre más modificaciones institucionales en beneficio de la transparencia, la participación de la ciudadanía, el ejercicio pleno de las diferentes instituciones del Estado, a seguir y perseguir la corrupción venga de donde venga, y ir con mano dura a la corrupción. Okay. Gracias. Ramiro, por favor. A ver, primero, especifiquemos. ¿Por qué digo yo que es a partir de 2007? Porque tanto la investigación de la justicia estadounidense como de la justicia brasilera se refiere a la administración de Marcelo Odebrecht que inicia en 2007. Lo que haya pasado antes habrá que investigar en su momento, pero hoy por hoy, los datos que tenemos, sin duda, son de ese periodo. Ahora, otra cosa. En cuanto a que se ha dado unas señales de lucha contra la corrupción por parte del gobierno anterior, perdónenme, pero no es así. En el caso de Petroecuador y en el caso de la refinería de Esmeraldas, ellos actúan cuando ya se denuncia el tema de los Panama Papers y les encuentran con decenas de millones de dólares depositados en cuentas del exterior, en compañías ficticias, Capaya y otros tantos, a los funcionarios de gobierno con decenas de millones de dólares ahí. Y es en ese momento cuando se presentan las denuncias, cuando se inician los procesamientos y cuando se encarcela. Pero además, ¿qué es lo que ha pasado? Recordemos que ¿qué sentencia se ha dado en el caso del señor Alex Bravo, el que le encontraron como 10 millones de dólares? 3 años, 4 meses. Sí sabe usted que a un señor por masturbarse en el trole le dieron 6 años, 8 meses, ¿no? Entonces, ese es el nivel de proporcionalidad con el que está actuando nuestra administración de justicia. María José. A ver, pero ahí hay cosas que decir. A mí me parece que es fundamental que más allá de la sanción que un juez, que no es la función legislativa, ni la función ejecutiva, un juez que pertenece a otra función del Estado, el que sanciona y determina la pena. No es la Revolución Ciudadana, señor. No somos los asambleístas que somos parte de la Revolución Ciudadana y tampoco lo es el Ejecutivo que es parte de la Revolución Ciudadana. Eso primero decir. La justicia ha sancionado con esa metodología y esa pena. ¿Podría haber sancionado con otras penas? ¿Podría haber hecho? Ya eso lo tendrá que defender la función judicial. Pero aquí se ha actuado con absoluta transparencia en cuanto a la lucha clara contra la corrupción. De hecho, estamos planteando algunas cosas. Yo particularmente he planteado, por ejemplo, el tema de recoger firmas y de plantear directamente la expulsión de Odebrecht del país. Vamos a ver ahí cómo vota Suma y cómo vota también Creo. Ojalá que voten con nosotros para expulsar a Odebrecht del país. Okay, y lo otro, perdón Andrés, sí. Y lo otro finalmente es que me parece muy importante decirlo, aquí ante ese escándalo que hubo del manejo de platas hacia afuera, ¿qué más muestra la lucha contra la corrupción que la propuesta de consulta donde se le preguntó al pueblo ecuatoriano si estaba de acuerdo que funcionarios de elección popular y funcionarios de designación tengan prohibición exclusiva de tener cuentas en el extranjero? Ramiro, usted que es abogado, sabe perfectamente que ese es uno de los mecanismos más fuertes de evitar estos amarres de sacar la plata fuera y tenerlos en paraísos fiscales. ¿Usted cree, Juan Sebastián? Después vamos a ver, Ramiro. Una cosa, señora, chiquitita. Con todo respeto, señora asambleísta, pero durante los 2 años de su presidencia en la Comisión de Fiscalización, no hubo un solo juicio político a ninguno de estos funcionarios pícaros. Perdóneme, entonces, decir que existe una vocación de lucha contra la corrupción, cuando hemos visto cómo se ha entorpecido cualquier intento legislativo, inclusive de llevar a comparecencia. Ustedes se negaron inclusive a que el vicepresidente Glass comparezca. Entonces, por favor, o sea, digamos las cosas como son. Juan Sebastián, ¿el gobierno ha luchado en contra de la corrupción? Perdón, no existe figura jurídica en la cual el presidente de la República y el vicepresidente comparezcan en una comparecencia normal como otro ministro. Me sorprende siendo usted abogado. La Constitución y la ley establecen mecanismos específicos que incluso tienen que ir a consulta de la Corte Constitucional en el caso del presidente y vicepresidente de la República. Por favor, hablemos con conocimiento de causa. ¿Usted advierte que el gobierno ha luchado en contra de la corrupción? Creo que la población, la gente que hoy día nos escucha, no necesita escuchar argumentos jurídicos con respecto a qué se podía y qué no se podía hacer. Creo que la gente está asqueada de la corrupción
como estamos, me imagino, todos los que estamos sentados en este panel. Así es. Y creo que lo que está mostrando en este momento la administración de Moreno, a una semana de haber llegado, es que no actúa como la administración de Correa. En la administración de Correa, cuando se denunció lo de Delgado, se le hizo un homenaje. En la administración de Correa, cuando se denunció lo de Capaya, se hizo un espíritu de cuerpo. Luego se fugó y se volvió enemigo. En la administración de Correa, cuando se denuncia lo de Alexei Mosquera, que es $1 millón, el presidente Correa entra dentro del proceso judicial y dice que eso no es un soborno, que es en otro momento. $1 millón. $1 millón son 3.125.000 desayunos escolares. Eso nomás acabó el señor Alexei Mosquera. Y el señor presidente Correa, espíritu de cuerpo. Hoy día el presidente Moreno, y creo que hay que resaltarlo, dice, vamos a atacar frontalmente, y de pronto uno de los que cae es el tío del vicepresidente. Pero no es cualquier pariente del vicepresidente, es la persona que le dio trabajo en televisión satelital, lo que le pasaportó a la política, la persona que fue denunciada como la persona que estaba recibiendo dinero en nombre de. Eso no significa que yo pueda anunciar que así es, pero no estamos hablando de lo mismo. Y ahí estoy de acuerdo con lo que plantea Ramiro. María José, hace 7 años se planteó un juicio político en contra del fiscal Pesantes, en ese momento. Hoy día, enemigo del gobierno. El presidente Correa lo paró. Hay que preguntar a la nueva ministra de Justicia, Rosana Alvarado, con María Paula Romo, con Paco Velasco, con Virgilio Hernández. Ellos empujaron ese juicio político. No se llevó adelante. Yo creo que es momento de entender que se hicieron mal las cosas en el pasado. Y creo que ustedes mismos las están corrigiendo. Yo lo reconozco desde ahí. Pero no se puede seguir en la lógica de espíritu de cuerpo. Nos cuidamos, no hay posibilidad. Si el señor Glass, si el señor Moreno, si el Papa Francisco tiene que ir a la asamblea y tiene que decirle a los ecuatorianos cómo está actuando, qué hizo con el dinero, cómo está atacando la corrupción, ustedes tienen la obligación de viabilizarlo. Gracias, Juan Sebastián. Paul, le debo la palabra. No se merito. Tras el corte comercial, le doy a usted la posibilidad de que intervenga. En un instante, retornamos. Vamos entonces con la segunda parte del programa. Paul Almeida, usted tiene uso de la palabra con este elemento que ha puesto Juan Sebastián, en el sentido de que el juicio o el llamado al Contralor resulta un peligro para los intereses de Alianza País. Quisiera empezar diciendo que aquí se ha puesto al compañero vicepresidente en una posición que no corresponde. Las acusaciones han sido políticas, no se le ha probado absolutamente nada. Él ha pedido que se le audite varias veces sus cuentas, ha pedido certificaciones en más de 100 países para que vean que no tienen recursos, fuera del país. Entonces no se puede decir, yo convóquese al vicepresidente a juicio político porque un sector de oposición le da la gana. Llamen la declaración. Creo también que es necesario decir que cuando el gobierno del compañero Rafael Correa expulsó a Odebrecht en el 2008, lo hizo porque se dieron incumplimientos en el contrato de la hidroeléctrica San Francisco. Y cuando regresa es porque Odebrecht se compromete a solucionar esos temas. Claro, pero la pregunta es ¿por qué regresa, Paul? ¿Por qué regresa es la pregunta? Porque tenía que solucionar, ¿cómo hicieron para tenía que solucionar lo que dejó haciendo mal y se compromete y además indemniza con $20 millones al Estado ecuatoriano. Esos son algunos datos que se tienen que decir. Luego de eso saltan todos estos casos de corrupción que no han sido de conocimiento público, sino hace poco, y que efectivamente ahora se está investigando. Y creo que es lo que tenemos que rescatar del proyecto político. ¿Qué es lo que nos está convocando el compañero Lenín Moreno? Es justamente entre la sociedad civil y el Estado definir metodologías, mecanismos para prevenir la corrupción. Y no solo esta corrupción en términos de los contratos, toda la corrupción que se puede dar tanto en el ámbito público cuanto en el ámbito privado. Y ese compromiso es un compromiso que se tiene que asumir colectivamente. La Fiscalía, los procesos judiciales tendrán que seguir avanzando, tendrán que ir identificando quiénes son responsables y culpables y actuar con todo el peso de la ley. María José, por favor. Bueno, yo creo que aquí podemos hablar de dos escenarios, ¿no? Un poco hay que entender que hay una ficción, comparto con Paul, una ficción política de crear un escenario de caos y de corrupción absoluta. Creo que eso el pueblo ecuatoriano es claro que no es así. Y lo otro es que es un proceso que cada vez debe irse afinando. Yo saludo la conformación de este Frente Anticorrupción del presidente Moreno, que seguramente ya anunciado en estos días será conformado ya oficialmente.
Lo segundo, como Asamblea Nacional nos corresponde tomar las medidas. No se trata de si es que se le hace el juicio o no al Contralor, que no sería bien visto, no sería bien visto. A mí eso me parece que no, desde el punto de vista político y nuestra responsabilidad como asambleístas, no es el análisis que hay que hacer. Lo que corresponde ahora es, si es que existen las pruebas suficientes, nos corresponde hacer un juicio. ¿Por qué? Porque hay que destituir al funcionario. Y esa es la parte jurídica legal. Hay un funcionario encargado, que sería en este caso probablemente el Contralor subrogante, y que lo que dice la ley de la Contraloría y lo que dice la Constitución, habría que llamar a en este momento al nuevamente establecer un mecanismo de nominar a un nuevo Contralor, de ser el caso. Pero en el marco, Andrés, lo que ocurrió el viernes no es suficiente ya para proceder de esa manera. Por eso le digo, nosotros nuestra responsabilidad política, ¿verdad?, del control político, es si es que este funcionario, si es que existen las pruebas de convicción, obviamente nos tendrá que dar el señor Fiscal General de la Nación. Hay que también precautelar el debido proceso. Las personas que han sido detenidas tienen derecho a un debido proceso. Es decir, ellos deberán, ante las pruebas que presente el señor fiscal o los fiscales correspondientes, deberán sustentar sus pruebas de descargo. De no encontrar pruebas de descargo suficientes, irán a un juicio determinado. Lo que corresponde a nosotros como Asamblea Nacional en estos momentos, primero, es no meternos en lo que está haciendo Fiscalía, porque esa parte es netamente la función judicial. Lo que nos corresponde es en la parte correspondiente, que es el control político, así como lo establece el 121 de la Constitución y todos los artículos correspondientes de acuerdo a quienes podemos hacer juicio político, entre esos el Contralor General del Estado, ministros y otros, debemos analizar, y esa es la propuesta del presidente de la Asamblea Nacional, analizar para ver si es que existen los elementos de convicción e ir hacia este juicio político. Bueno, el tema del juicio político, más allá de que nos resulta otra vez risible que se enjuicien cuando ya están bronceándose en Miami desde hace rato. Pero el tema interesante sería que comparezca el señor Pollitt aun cuando fuera por videoconferencia, mecanismo que está establecido en nuestra legislación, tanto en el COIP como con el COGEP, si es que en los procesos judiciales, en donde las garantías de debido proceso son mucho más estrictas, se permite la comparecencia a través de videoconferencia, ¿por qué no en un enjuiciamiento político? Que tenga la posibilidad de defenderse y sobre todo explicar su situación y qué es lo que él conoce y de qué es lo que se le imputa y que nos diga al país que se dé este baño de verdad. Porque, ojo, cuidado, lo que se está haciendo con este juicio político es simplemente tratar de desembarazarse de Pollitt, ¿verdad? El juzgarle en ausencia y destituirle, y que las cosas queden tal cual. No, queremos saber qué es lo que dice Pollitt. Si Pollitt no está acá, que lo haga vía videoconferencia. Es un mecanismo que está establecido en nuestra legislación y veamos si es que realmente la mayoría de la Asamblea está por transparencia o simplemente por mayor opacidad. En el caso del vicepresidente, ¿qué piensa usted? A ver, en el caso del vicepresidente yo creo que hay que revisar el acta de la audiencia de formulación de cargos que se produjo entre viernes y sábado. Perdón. ¿Qué es lo que dice? Ricardo Rivera Arauz, que es el tío, quien habría recibido sobornos por parte de la empresa constructora Odebrecht como pago del 1% de todo contrato que suscriba la compañía en el Ecuador, tanto de los contratos principales y complementarios, aprovechándose con el parentesco de altos funcionarios. Estamos hablando de 13 millones de dólares, Andrés. Estamos hablando de 5 millones por transferencia y 8 millones en cash, en efectivo, en maletita. Entonces, la pregunta es, si el señor Rivera Arauz no era funcionario público, porque cuando fue funcionario fue intendente de telecomunicaciones que no tienen nada que ver con las áreas en donde opera Odebrecht, que son básicamente construcción, petróleos y hidroeléctricas. Si no era funcionario público y no tenía bajo su control ninguno de los contratos de Odebrecht, y Odebrecht le paga 13 millones de dólares a él, en base de su parentesco con alto funcionario de gobierno, la pregunta es, ¿de quién era esa plata? Juan Sebastián, yo dije en la presentación algo que le molestó a María José en el sentido de que podría ser un enfrentamiento entre bandos. ¿Hay la posibilidad de pensar que eso es lo que se está produciendo ahora? ¿Que se está generando ahora? ¿Cómo entiende la salida de Galo Chiriboga, el inmediato ingreso de fiscal Vaca y el fiscal Vaca llevando esta ofensiva, esta campaña que hemos asistido este día viernes? Yo creo sin duda que son dos momentos distintos. Son dos miembros del mismo proyecto político que actúan distinto. El uno espíritu de cuerpo, el otro está atacando la corrupción. Creo que hay que seguir. ¿El cuerpo significa proteger? Es decir, es lo que ha hecho el presidente Correa. El presidente Correa le hizo un homenaje a Pedro Delgado. Luego fue su enemigo, pero le hizo un homenaje. Eso es público, entonces no hay que discutir el tema. Carlos Pareja Llanuselli fue presidente de Petroecuador. Estuvo en los cargos más importantes de los sectores estratégicos 10 años. 10 años, no 10 meses, 10 años.
Y esto no tiene que ver con utilizar esto en términos de oposición. Es una vergüenza para el Ecuador que en la campaña anterior el expresidente del Banco Central normado por este gobierno y el expresidente de Petroecuador le ataquen al gobierno. Es para al menos preguntarse qué hicimos mal. Y creo que eso hizo Moreno. Está dándole la vuelta a las cosas. Creo que a Correa no le va a gustar. Pero a María José le digo, ustedes hablan de juicio político al Contralor y el juicio político al Consejo de Participación Social y Control Social, los que le nombraron al Contralor, los que son los obligados por la Constitución a investigar actos de corrupción, no han sacado uno a la luz, ni uno, y le nombraron a este Contralor hace un mes. Llámenles, pregúntenles cómo llevaron adelante el proceso, porque o si no lo que va a pasar es que en otro mes van a nombrar otro Contralor y después van a descubrir cosas que ese Consejo de Participación, en su inútil accionar, demuestra que se burla de sus funciones. Ellos tenían que atacar la corrupción, ni un proceso, ni uno. Llámenles, María José, esa sí es su obligación, y pregúnteles cómo así lo único que hacen es nombrar funcionarios que luego nos explotan a nosotros en las manos. ¿Ok, María José? Bueno, para seguir en la ruta, a mí me parece que aquí hay un gobierno que pertenece a un proyecto político, eso es claro, ha hecho un proceso claro y duro contra la corrupción, hemos logrado evidenciar mecanismos y formas de transparencia. Obviamente, hay personas de confianza que han traicionado la confianza en la Revolución Ciudadana. Nosotros más que nadie estamos interesados en que se extirpe ese cáncer de las instituciones públicas que se llama corrupción. Nosotros más que nadie, porque hemos empeñado nuestra palabra. Y habemos funcionarios, la gran mayoría de funcionarios públicos, que tenemos las manos limpias, nosotros no nos pueden decir absolutamente nada. ¿Este espíritu de cuerpo que habla de Juan Sebastián? Yo no voy a, porque eso finalmente es un criterio de Juan Sebastián, yo no me voy a referir a un criterio personal de Juan Sebastián en este momento. Lo que yo sí creo que es importante decirlo, me parece que hay que dar un mensaje claro a la ciudadanía. Pero no es que sea un criterio de Juan Sebastián, sino que es una sensación de que había una protección, que se generaba todo un esquema de protección. A ver, una cosa es, y yo insisto porque soy apegadísima al debido proceso, apegadísima. Una cosa es que le digan, no, Andrés Carrión recibió plata por X, Y cosa y por eso hizo tal cosa. Otra cosa es que yo le demuestre, aquí está Andrés, usted recibió plata, mire usted su cuenta, usted tiene 20 años esta cuenta y usted recibió plata. Hay pruebas. Entonces, a mí me parece que cuando las pruebas han sido, ¿verdad?, reveladas, como este caso, todos sabíamos de una fecha que supuesta iba a salir, que era el 2 de junio. ¿Lo sabíamos o no lo sabíamos? Fue anunciada meses atrás. El 2 de junio era la fecha que, en teoría, se lanzaban los famosos nombres de Odebrecht. Pero quiero decir también, yo felicito la actuación de la Fiscalía, que ha sido una actuación muy rápida, que ha generado una comisión, que ha habido un intercambio con la Fiscalía del Brasil, que además la propia Fiscalía del Brasil ha pedido tener mesura, que no se mencionen los nombres hasta que exista un debido proceso allá también. ¿Por qué? Porque hay una investigación, además de una empresa corrupta, hay sí un cartel transnacional de corrupción. Odebrecht, por supuesto. Y por eso es que hay que tomar acciones contundentes que permitan no solo sancionar a la compañía Odebrecht, hay que llevarle también a juicio a los que están ahora. También hay que sacar a la compañía Odebrecht del país. Y por supuesto, yo ahí sí creo una invitación, Juan Sebastián, tú que fuiste secretario anticorrupción del gobierno de la Revolución Ciudadana, tu experiencia y la experiencia de muchos nos puede servir, la de todos. Y ahí sí, Ramiro, todos los compañeros que estamos aquí, podemos aportar en un proceso de lograr un esquema que permita luchar contra la corrupción. Inviten a Villavicencio. ¿Por qué no le invitan al Fernando Villavicencio que viene denunciando estas cuestiones desde hace rato? O que él nos invite a nosotros también. No, si él hasta libros escritos sobre esto. Mira cómo las comisiones que ahorita están funcionando están compuestas solo por gente de oposición. ¿Por qué en esa comisión también no nos invitan a gente que hemos estado cercana a este proyecto con posiciones críticas y lo que quieras? Quería decir una cosa. Julio César Trujillo, por ejemplo, de Dios se han invadido pueblos, se ha invadido Siria, se ha bombardeado Irak, tal. A nombre de Jorge Glass, a nombre del presidente Rafael Correa, posiblemente también se han hecho un montón de cosas. A nombre de... Y ustedes tienen que reconocer que eso puede pasar, sucede y no se le puede endosar, porque una persona utiliza el nombre de un ciudadano que es el ciudadano de quien está siendo utilizado su nombre, el responsable. Las paradojas de la vida. Un comunista comparando a Dios con Rafael Correa. Es decir, en este país todo es posible. Es increíble, este país es increíble. A nombre de Dios todo se ha hecho. Sí, nos invadieron. Rafael Correa, un comunista. ¿Cómo es esto? Jesucristo es camarada nuestro, es del primer afiliado. Son nombrados con concurso de oposición y mérito.
¿Cómo se le va a llamar al Consejo de Participación Ciudadana a que dé cuenta de que no ha investigado si tienen actos de corrupción, que revisen las cuentas? Son concursos de oposición y mérito. Su segunda función es investigar corrupción. Tú sabes perfectamente cómo funciona. La segunda parte es investigar la ley, parte de este proyecto. Las sedes fueron parte de este proyecto, contribuyeron. Ellos tienen que nombrar funcionarios. Y las tareas del Consejo ellos de tienen que nombrar funcionarios. Entonces no pueden lavarse las manos, porque cuando ustedes fueron parte tampoco dijeron ni reclamaron nada. Debe ser que funcionaba bien. Contra la corrupción y designación de autoridades. Entre las autoridades que han designado, pues obviamente como 2 o 3 veces a Polit. Y en lucha contra la corrupción, cero, nada. Yo quería decir una cosa más. Bueno, termine, Paul, termine, por favor. Sí. Yo sí creo que falta más celeridad. No es posible que Polit, 2 días antes del allanamiento, haya hecho un poder para encargarle, encargarle la representación a su abogado. O sea, ahí también hay que ver qué está pasando. Y en la Fiscalía algo sucede. Tal vez porque no se actuó antes. Nosotros hemos dicho públicamente, en el caso de Carlos Pareja, vaya, se le permitió que salga del país. Hay que observar esas cosas también, no vamos a ser ciegos. Gracias, Paul. Por favor, Juan Sebastián. Yo creo que lo que hay que saber es que parte del cambio que ha planteado Moreno es no defender las cosas por defender. El Consejo de Participación Social tiene dos funciones. Una, nombrar funcionarios. 2, atacar la corrupción. Investigar y atacarla. 0 casos. 0. No 5, no 10. 0. Y en el otro caso, le nombró a Polit. Y ahora, María José, si ustedes le hacen el juicio político, llevan adelante el proceso, yo también le quiero escuchar a Polit. A mí sí me gustaría que le dejen hablar, porque ha sido contralor 10 años. ¿Qué tiene él por decir y a qué funcionarios tiene por señalar con la mano? Eso es dejar que se ataque en términos de corrupción. Le sacan, el mismo consejo nombra otro contralor, en un mes estamos discutiendo lo mismo, tú comparando a Dios con Rafael Correa, nosotros diciendo que hay que atacar la corrupción. Pero ¿qué pasa en este país de realismo mágico? Aquí son los pájaros contra las escopetas. El contralor Polit hace un mes, estaba enjuiciando a 3 de los seres más honestos que tiene este país, Espinosa, Trujillo y Robalino. Y hoy día, y Espinosa no están, pero a Trujillo el mismo presidente Moreno le pide ser parte de una comisión a la que tú le llamas de oposición. Le pide ser parte para investigar a Polit. Es decir, aquí lo bueno, porque creo que son buenas noticias. Los pillos ya no duermen tranquilos. Los pillos deben estar hoy día temblando. Deben estar preocupados porque ¿qué va a pasar estos días? ¿Qué me preocupa a mí? Que el 2 de junio, como decía María José, estaba anunciado que iba a salir todo esto a la luz. Sale y encuentran $720,000 en una de las casas. Encuentran un cheque firmado por la empresa Odebrecht. O sea, estaban muy tranquilos los pillos, porque si todos sabíamos esto... ¿Eso qué significa? ¿Que estaban protegidos? O al menos demasiado había tranquilos, una sensación de impunidad a mi criterio. total, ¿no? Y por último, porque creo que también esto hay que decirlo, el gobierno le saca en el 2008 a Odebrecht, no por el tema de San Francisco, le saca por todas las irregularidades y les pone juicio penal a los funcionarios. Y luego por dinero lo arregla. No es que le entregaron 20 millones de dólares, no. Ellos tenían glosas en la Contraloría por ese dinero. Ellos pagan las glosas, pero no les puedes dar el doble de contratos a los que le sacaste en el 2008 por pillos, porque esto nos iba a pasar. Esto sí es crónica de una muerte anunciada, ya que estamos citando a García Márquez. Y ustedes les dejaron volver. Ahí hay responsables, los responsables tienen que hablar. No es tan así, Juan Sebastián. Se les expulsa y aquí tengo el decreto. Sí, pero luego en 2011 regresan y les dan 1.600 pero déjame hablar, Ramiro. Déjame hablar. Aquí tengo el decreto donde claramente dice: la expulsión de Odebrecht fue tomada pese a las presiones de la Cancillería brasileña, que en esta fecha decidió inclusive retirar a su embajador de Ecuador. Odebrecht vuelve a ser contratista del Estado en julio del 2010, pero sufrió una expulsión y vuelve a ser por las compensaciones económicas por perjuicios ocasionados para la Central San Francisco, ¿ya? En la investigación que yo hice sobre esto, es decir, Juan Sebastián, hay que hablar con la verdad y apegados a los documentos. ¿Qué devuelve? No devuelve 20 millones, devuelve alrededor de $70 millones. Y la funcionalidad de San Francisco, ¿ya? ¿Qué es lo que pasó? Se entregó San Francisco y aparentemente San Francisco tenía problemas operativos, ¿ya? ¿Qué pasa? Le dicen: no, usted se va porque no quisieron arreglar los temas operativos. Es decir, tú con una compañía puedes decir: a ver, arregle, ¿qué es lo que interesa como país? Y yo entiendo que esa decisión fue tomada. Que se arreglen los problemas operativos, porque lo que importaba, ¿verdad?, era en este caso, San Francisco. Que funcione bien la central. Que funcione bien, si no, no aceptaban. No aceptaron los brasileños, dijeron: no, yo entrego así, mal hecho, entonces va. Aquí no le vamos a dar, no le vamos a pagar, no le vamos a permitir volver. Regresan y dicen: bueno,
vamos a arreglar todo lo que se ha hecho en la y damos 70 millones de dólares también por lucro cesante. ¿Qué quiere decir? Que también esa hidroeléctrica dejó de funcionar por un tiempo desde la época que debió haber sido entregada hasta la época en que ya funcionó. Hay un lucro cesante que para el pueblo ecuatoriano significa que el Ecuador dejó de ganar o gastó por algo que debía haber ganado, ¿ya? Entonces, esa fue realmente la forma en que regresó y por qué fue expulsado Odebrecht. Hay una partecita que María José se está olvidando explicar, y que es que a partir de que regresa Odebrecht, año 2011, le dan 1.600 millones en nuevos contratos a una empresa con todos los antecedentes que el asambleísta Carrión acaba de exponer. Sí, totalmente cuestionada. Y en lugar de quitarle del medio y en lugar de restringir su contratación... Ramiro, no había denuncias de corrupción, Ramiro, por favor. ¿Pero qué más denuncia de corrupción? Si usted mismo está diciendo que presentaron denuncia penal. O sea, había una denuncia... No he dicho que pero acaba de decir... Les presentaron denuncia penal contra los funcionarios. Perdón, tú dijiste, ¿no? Sí, fue. Perdón. Sí, Rafael, el presidente Correa les presentó una denuncia penal a los funcionarios de Odebrecht y después los reintegra y les da el doble de los contratos que tenía antes. Entonces, ¿qué lucha contra la corrupción podemos decir que se ha hecho? Perdóneme, esto no es así. Pero además vemos algo que de verdad asusta. Primero, ninguno de estos casos ha llegado acá, ni porque los órganos legislativos, ni porque los órganos de control de participación ciudadana y control social, ni porque la Fiscalía, ni porque la Contraloría ha hecho absolutamente nada. Ninguno de estos casos ha sido generado por ninguno de estos. Es porque usted lo hizo, Ramiro, porque parece que ya nadie ha hecho nada. Perdón, un momentito. Si no fuera por la justicia estadounidense y brasilera, nosotros no teníamos nada de esto. Si no se hubiera descubierto el tema de los Panama Papers, Capaya seguía dirigiendo petróleos en el Ecuador. Si no había Alex Bravo seguía siendo gerente de la refinería de Esmeraldas. Perdóneme, eso no es así. Si no había Marcelo Odebrecht, no sabíamos de esto, Paul. Yo creo que el Ecuador tiene una institucionalidad, ¿sí?, que permite de a poco ir identificando este tipo de cosas. Creo que la Asamblea ha cumplido responsablemente con hacer los procesos de investigación y faltarán muchísimas cosas por hacer, porque no serán los únicos casos y hay que ponerse en esa onda para garantizar aquello. Quiero poner un tema sobre la mesa, que es que Marcelo Odebrecht en este momento está hablando de una lista con la condición, digamos, de que se le puedan reducir un poco sus penas. Está condenado a 19 años. Y eso también es un asunto que tenemos que coger con pinzas, porque la empresa corrupta y corruptora es Odebrecht, y que aquí ha encontrado unos amigos, ¿sí?, para que sean sus secuaces. Tenemos que ver que dentro de esa lista posiblemente estén implicadas personas que pueden ser víctimas realmente de una intencionalidad política, no de Odebrecht, sino justamente del gobierno norteamericano, que esperamos no les mantenga ahí custodiados a los que ahora están huyendo. Okay. Muchísimas gracias, Paul. Tengo que ir a un corte comercial y volvemos en un instante. Bien, vamos a presentar el tercer segmento de este programa. Doy la palabra a Ramiro García, planteando un tema que de alguna manera lo dijo hace un momento María José, en el sentido de que la gestión del actual fiscal es el que ha permitido finalmente que esto se vaya conociendo. Bueno, y primero... Y eso habrá que reconocer, sin duda, claro. Primero, el Ecuador es el país que actúa al último. O sea, cuando en otros países ya tienen decenas de detenidos, nosotros no teníamos absolutamente nada. Segundo, estamos actuando en base de la información que nos proporcionan de afuera. O sea, no es información generada por la justicia o por los órganos de investigación o los órganos legislativos o de participación ciudadana. Pero eso dice Paul que puede ser información interesada. Es información de Brasil, es información de Estados Unidos, es información que viene de justicia a justicia, de fiscalía a fiscalía, y eso es lo que se tiene que reconocer. Ahora, ¿cómo lo están procesando? Sí, perfecto. Pero hasta ahora lo que vemos son peces menores. Un ratito. Si yo soy ministro de Educación, a ver, pregunto, si yo soy ministro de Educación y tengo a mi cargo la construcción de una red de escuelas por 200 millones de dólares, y resulta que la compañía X, que es la adjudicataria del contrato, le entrega a mi tío 10 millones de dólares, mi tío que no es funcionario público, mi tío que no tiene ningún control del contrato, el que tiene el control del contrato soy yo. La pregunta es, ¿por qué le dieron a mi tío? O si esa plata era para mi tío o para quién era. Eso es lo que, o sea, por favor, no veamos la cara de tontos a la gente. La ciudadanía está muy clara en lo que está pasando. Yo creo que este es un tema de supervivencia del propio gobierno.
El tema de la lucha contra la corrupción es un tema de supervivencia de gobierno. Este no es un tema de oposición versus gobierno o de morenistas versus correístas. No, no. Esto es un problema de institucionalidad. Acá no estamos jugando el país. Listo. Vamos, María José. Bueno, a mí me parece que aquí en el país hay una lucha clara contra una propuesta política que ha sido absolutamente contundente estos 10 años en velar por la inversión hacia los sectores vulnerables. Hemos logrado una transformación profunda del país, se ha erradicado de la pobreza alrededor de 2 millones de personas y eso también molesta a ciertos sectores. Que este proyecto político se haya centrado precisamente en aquellos sectores vulnerables. Que no somos perfectos los ciudadanos y ciudadanas del país en general. En la FIFA se vio temas de corrupción, en la alcaldía de Quito. Particularmente yo he sido denunciante ante la Fiscalía sobre presunciones de hechos de corrupción. He dejado en la Fiscalía de Quito. Hay simutis por el foro de todas las entidades públicas, nadie ha dicho nada, nadie ni siquiera del sector de oposición ha dicho, qué bien María José, buenazo, fuiste a denunciar. Nadie dijo nada, nadie dijo nada. Y veamos a ver ahora cómo votan a la resolución. María José, Andrés, por favor. con ese rigor tenía que haber también procedido ¿Cómo con nosotros? votan? Pero es que tengo las pruebas, pues, En el Andrés. caso del alcalde. En el caso del alcalde, ¿cómo justifica una casa de $370.000? Una pregunta. Nadie ha preguntado a quién era sentado al señor alcalde, a decirle, señor alcalde, dígame, ¿qué fue? ¿Transferencia? ¿Pagó ingreso de divisas? ¿Que el hermano le prestó? ¿Cómo mismo fue? Explique al país. Una pregunta, y por favor, con los 13 millones que le encontraron al tío del señor Glass, ¿usted va a presentar alguna denuncia? A ver, por favor. Pregunto. Ya está judicializado, Ramiro, por favor. No, me sorprende usted de abogado. A ver, pregunto. Usted de abogado, me sorprende ¿va a pedir que usted quiere que se investigue o no se juzgue a una investiga el señor persona Glass, sí o no? 2 veces por la misma No causa. no hablo del señor Rivera, hablo del señor por Glass. favor. ¿Va a presentar usted denuncia A ver, o no? por favor. ¿Hay pruebas? ¿Dónde están las 13 pruebas? millones de dólares entregados. ¿Están en las cuentas del señor Glass? Esto es lo que dice. No, está en la cuenta del tío, quien además recibe 1% de todo contrato que suscribió Odebrecht, aprovechándose. Esto no digo yo, dice la Fiscalía, este es el acta de la audiencia de formulación de cargos, aprovechándose con el parentesco de altos funcionarios. Pregunto, Sí, ¿va a presentar usted denuncia o no? A ver, ¿usted cree que eso es una prueba? ¿Usted cree que eso es una prueba? Es el acta de formulación de cargos, es lo que dice la Fiscalía. Usted como abogado, ¿usted cree que esa es una prueba? Y si me permite hablar, dígame si usted primero, cree que eso es una es prueba. un elemento de convicción porque está en etapa de ¿Cree que instrucción es una fiscal. prueba o no? Es un elemento ¿Sí de o no? convicción. A ver, entiendo que usted no conoce. No, sí, por supuesto. Es un elemento probatorio. La prueba ¿De solo qué? se actúa en juicio. ¿De qué? De que se ha pagado coimas por contratos que estaban bajo el probatorio. señor. ¿Al Que señor sea Glass? al tío por contratos que estaban bajo el control. Ya, a ver, termino. Le pregunto, solamente le preguntaba, ¿va a presentar usted señor denuncia Ramiro, o no? Señor Ramiro, yo le digo a usted y le digo, aquí hay una intencionalidad mayor. Se quiere mezclar cosas que no tienen cómo mezclar. Y le digo una cosa, aquí hay una intencionalidad fuerte contra las instituciones del Estado. Contra las instituciones del Estado. Ningún pronunciamiento suyo alrededor de mi denuncia con pruebas en contra del señor Gracias, María José. alcalde de Quito. Vamos, Juan Sebastián Ninguna. Roldán, por favor. Creo que hay que entender que la corrupción no se pelea con homenajes. La corrupción se pelea en los hechos. ¿Cómo se pelea la corrupción? Sin que nadie tenga prebendas. Y de lo que se trata esto es, y de nuevo, repito lo que dije hace un momento, quienes estamos sentados aquí, pero sobre todo quienes están viendo el programa de hoy, no esperan que nosotros minimicemos la corrupción. No esperan que nosotros estemos tratando aquí de decir, se está atacando políticamente a un compañero. No, la gente lo que quiere es que los pillos se vayan presos, es lo que quiere. Y que no se roben la plata. Claro, que los pillos se vayan presos. ¿Por qué? Porque así los que salimos a trabajar todos los días tenemos incentivo para seguir haciéndolo. Porque de otra manera, los pendejos somos los que salimos a trabajar 8 horas todos los días y hay otros que de pronto cogen 13 millones de las compañías a nombre de quien sea. Nosotros hoy día, Ramiro y yo, no estamos cerca del poder. Ustedes sí, cuando yo estuve en el poder, claro que estuve, fui secretario de Transparencia, denuncié 720 casos de corrupción. ¿Sabes qué pasó con esa Secretaría de Transparencia? La desaparecieron, ya no hay. ¿Sabes qué hicieron el resto de las instituciones por el tema de corrupción? Serapio, cero. No se trata de lo que yo hice, se trata de lo que la gente espera de ustedes que están en el poder. Y lo que esperan es que si es que pasa lo del viernes, lo que ustedes le digan a los ecuatorianos es tiemblen, que tiemblen los pillos. Esta semana va a seguir viniendo y que María José le diga, yo como presidenta de la Comisión de Fiscalización, voy a traerles uno tras otro, que se sienten y que le respondan al Ecuador qué hicieron con la plata de todos ellos. Porque son los señores que conducen un bus todas las mañanas, porque son las señoras que lavan la ropa de otros, porque son los periodistas, los que trabajan todos los días y dicen,
¿Por qué sentimos que se está minimizando la lucha anticorrupción? Yo además creo que cuando ustedes dicen hicimos la consulta de Panamá, ¿qué salió de Panamá? Salió Capaya y salió el señor Bravo. No ha salido nada más todavía. Nada. ¿Dónde están el resto de los temas? Salieron dos funcionarios altísimos del gobierno. Ojalá ahora comencemos a investigar. Y le planteo a María José, los contratos por publicidad, 300 millones de dólares se gastaron. ¿Quién habrá cogido las comisiones? Los temas de petróleo, los temas de obra pública, los temas eléctricos. Yo confío sinceramente que hay gente decente dentro del gobierno. Confío de verdad. Y espero por los ecuatorianos que ya no hay espíritu de cuerpo, sino que ahora sí nos demuestren a nosotros, a mis hijos, que en este país los pillos no van a ganar, que los buenos siempre ganan y los malos siempre pierden, no que los malos pueden estar cerca del poder. Paul, por favor. Creo que sí hay que decir que hay gente que tiene responsabilidad. Ruptura de los 25 tuvo asambleístas, son los que estuvieron en la parte inicial cuando se generaron las reglas del juego, donde se armó la Constitución, se definieron las competencias y funciones del Consejo de Participación Ciudadana. Entonces ahora no se puede decir que no se hace si ustedes que fueron parte son posiblemente los que cometieron el error. Nosotros hay que modificar un juicio político contra el fiscal que hay que y nosotros salimos cuando la justicia se puso en manos del presidente, cuando cooptaron los poderes del Estado. Entonces, hay que hacer una reforma a la Ley de Participación Ciudadana, por supuesto que sí, para mejorarle y darle mayor facilidad a las competencias del Consejo de Participación Ciudadana. Y no solo al Consejo, a los mismos ciudadanos en la posibilidad de organizarse, de denunciar, de hacer veeduría, de que esas veedurías puedan estar vinculadas a sus recomendaciones. Pero aquí se habla solo del gobierno. ¿Por qué no hablamos de la renegociación del Metro de Quito con el alcalde Rodas? ¿Por qué no se habla de los contratos de publicidad de la prefectura de la Azuay, donde una militante de Ruptura es viceprefecta? O sea, ¿por qué no se habla de ese tipo de cosas también? Métanles presos, yo no les digo, compañeros. Yo simplemente estoy diciendo que hablemos de eso también para que no se presten ustedes al show político de los sectores de oposición. Y nosotros hemos dicho también, y hablo a nombre de quienes somos honestos y que respaldamos este proyecto político. Todos deben ir a la cárcel, todos los que estén vinculados y todos los que hayan sido parte de la cadena de corrupción. Tenemos que terminar, María José, y vamos a un turno rapidito de un minuto. Desde la Asamblea Nacional tenemos responsabilidades absolutamente claras. Las vamos a cumplir, las estamos cumpliendo. Obviamente, el mensaje de la ciudadanía, y lo hemos dicho desde el inicio, caiga quien caiga. En el caso Petroecuador hay 18 procesados, hay detenidos, hay sancionados. Está avanzando esa investigación. En el caso de Brecht estamos actuando con celeridad. Una vez que sale la lista, ¿verdad? La famosa lista, que no es una lista de nombres, es procesos, hay que investigar. El Ecuador tiene que asumir una investigación responsable. Tenemos que garantizar ese debido proceso. Desde la Asamblea Nacional, ¿qué nos corresponde? Habrá que decidir, discutir, juicio político. Está una propuesta de algunos compañeros de ir hacia una ley que haya muerte civil para el corrupto, es decir, que no vuelva a ser funcionario público. Otra propuesta también que se está planteando en la ley, que es muy importante, es que toda empresa privada, sus administradores, sus gerentes, que puedan, que hayan participado, ¿verdad?, en hechos de corrupción, no vuelvan a contratar con el Estado, con gobiernos autónomos descentralizados, con nadie, que podamos ir hacia una discusión sobre esos elementos, que no son discursivos, Juan Sebastián, son hechos concretos. Mira, la consulta popular se ha minimizado en esta mesa. Uno de los elementos que están transversales a los hechos de corrupción que hemos vivido aquí en América Latina son los paraísos fiscales. ¿Quién propuso eso de los paraísos fiscales? Fue el presidente Rafael Correa. ¿Qué más certeza de la lucha y de la claridad? Juan Sebastián y Ramiro, un minuto cada uno. Creo que la manera de luchar contra la corrupción es con más libertad de expresión. Ojalá le pidan la renuncia a Ochoa, que lo único que hace es golpear a las personas que denuncian los temas de corrupción. Creo que el otro componente es la independencia de la justicia. Ojalá dejen de poner las manos en la justicia para que los jueces puedan ser el juez moro y puedan denunciar los temas aún a los más poderosos del país. Ojalá le hagan un juicio político al Consejo de Participación Social y Control Social, me sigo confundiendo, para que demuestre por qué no ha denunciado un solo caso de corrupción. Pero sobre todo Moreno nos ofreció una cosa. En el cuarto de oscuridad, que es la corrupción, esto se combate metiéndole luz. Destruyan las paredes, métanle toda la luz. Hágannos orgullosos de ser sus compatriotas. Déjennos creer de nuevo en este proyecto. Creo que son capaces de hacerlo. Correcto. Y creo que pueden romper el círculo vicioso de la corrupción que a nosotros nos ha dejado la preocupación de haber estado en un proyecto que hizo más espíritu de cuerpo que lucha anticorrupción. Ramiro, con usted terminamos. Un minuto. A mí me preocupa mucho un poco los discursos, ¿no? Oposición, gobierno, nosotros, ellos. Todavía se sigue partiendo de una lógica maniquea de blanco y negro, de ustedes allá y nosotros acá. Yo creo que este es un problema de país. Esto es un problema en donde nos estamos jugando la institucionalidad.
si, como pasó la semana pasada, y le recuerdo, y con su voto, asambleísta Carrión, ustedes votaron no hacer público los documentos entregados por Brasil. Eso votaron la semana pasada. No, señor. Perdóneme. No, se votó en contra de una declaración. Es que usted habla No, desde la perdóneme, desinformación. no es así. Se votó para que no haya una resolución para pedir información. No Peor para, todavía. no para Bueno, revelar. peor ¿Por qué? todavía. Porque hay órganos Pero bueno, competentes a ver, de fiscalía, fiscalía. No podemos interrumpir a la Me permite justicia. terminar. Yo creo que el tema de la administración de justicia es algo que nos preocupa sobremanera. Porque con todos los elementos puede generarse impunidad. Muchas de las personas que están denunciadas por Odebrecht son nada más que mandaderos, son testaferros. La pregunta es, ¿para quién eran esas platas, esas decenas de millones que les entregan a personas que no eran funcionarios públicos, que no tenían bajo su control ningún contrato, pero que eran cercanos a los que sí eran funcionarios públicos y sí tenían el control de los contratos? Perdóneme, pensar que ese billete era para el recadero, para el mandadero, y no para quien efectivamente tenía el control de los contratos, me parece tomarle el pelo a la gente. Muchísimas gracias a María José Carrión, Juan Sebastián Roldán, Paul Almeida y Ramiro García. Gracias a la audiencia, felicidades. Estaremos atentos esta semana que se inicia ya desde mañana, respecto a lo que ocurra alrededor del caso Odebrecht. Nos despedimos. Felicidades, Ecuador. Teleamazonas presentó Hora 25.